Vale. Entonces, Antonio me ha dicho que quiere grabar un podcast. Y yo necesito escribir el guión de nostalgia de mientras. Pero en el podcast no sé qué hostias hacer. Pues qué lo que, mi loco. Tú le grabas un video así, hablando, tú sabes, de chico, cómo está la vaina. Papi, yo tengo una mejor idea. Hazle una colonoscopia. Oh, se va a sentir riquísimo, sí. Pero tú estás loco. Me van a bañar con eso. Mejor que haga un vídeo normal. Adrián, cabrón. Sé que lo estás deseando. Haz la colonoscopia. Hazla. Mira, yo qué sé, tío. Le voy a grabar un podcast normal y me libro de mierdas. Ya está. ¿Qué pensaba, papi? ¿Que te va a quedar así? Ja, 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 ja. Ojalá te hubiese quedado mudo. Bueno, mi gente, después de 5 meses, desde noviembre, tenemos un nuevo integrante en el podcast. Me lo ha pedido él. No tengo aquí a gente con la mordaza puesta. Voy a recolocar el micro. Ahí. No tengo a la gente en un sótano ahí, reclusa, ¿vale? Diciéndole que grabe. Me lo pide la gente, curiosamente. Extrañamente me lo pide, ¿vale? Yo hablo igual, pues me da igual hablar con la cámara, la verdad. Bueno, pues estamos aquí con Antonio, que es mi otro, bueno, está Antonio Cáliz, Alberto y Antonio Málaga, que es uno de mis compañeros de casa. Y bueno, si quieres presentarte, a ver, obviando edad y tal, que es lo de siempre. Eh, Antonio de Málaga, estudio en Granada filosofía. Y estoy aquí ya desde hace un tiempo con el cabronet. Y vamos a hacer un poquito, ¿no? A ver, o sea, la idea en realidad me la dijiste incluso, o sea, poco después de hacerlo de Antonio. Sí, lo que ahí no nos poníamos Ya. a hacerlo, porque somos unos vagos, ¿vale? No, yo sobre Claro, o todo. sea, ¿cuántas veces te he pelado Dos, creo. después de eso? Sí, pero porque tampoco me pelo mucho. Ya. Me da mucha pereza. Pues nada, o sea, Antonio estudia, bueno, estudia filosofía y Y ciencias políticas, estudiado política, ya lo he dejado de estudiar, pero lo voy a pero dejar. claro, tú has estudiado las dos por separado. Exacto. Hostia. Eh, Empecé las dos simultáneamente, una por la mañana y otra por la tarde. ¿Pero la vas a volver a hacer cuando vuelvas? No, creo que no. Yo la volveré a hacer ya cuando me lo pida el cuerpo y tal, pero no me está gustando mucho, la verdad. Claro, porque aquí, o sea, has convalidado de filosofía solo. Sí, pero porque aquí sabía que quería hacer menos asignaturas para disfrutar Erasmus. Ya. A ver, pero es que el ritmo ese era una locura. No O sé. sea, He hecho primer año hago 19, en segundo año hago 14 y ahora estoy haciendo 5 asignaturas en un año. La diferencia es gordilla. hostias, tío. Disfrutando el Pero claro, Erasmus. y cómo, o sea, es que estabas todo el rato en la biblioteca estudiando. Es que tampoco he estudiado tanto. Como iba mucho a clase, capto muy bien la información de las clases. Y Sí. ya no estudiaba ninguna barbaridad, la verdad. Mm. Salí bastante en primero, incluso. Tío, vale, sí se ve bien. Yo sé, claro, el ambiente universitario eh, tampoco lo he vivido mucho porque en Burgos, También, es que es Burgos, tío. también es distinto si te vas de casa y tal. Claro, es que si estás en casa, Exacto, es otro rollo. Y sobre todo que Granada será de las ciudades con mejor ambiente universitario. Me imagino que lo hablarías con Antonio, pero que al final se nota mucho. Y eso, y al final es que tampoco tengo mucha dificultad para sacar buena nota cuando son asignaturas relativamente fáciles. Y sí. a mi política me lo parecía un poco. Bueno, alguna que otra que algún profesor pues te jodía más de la cuenta, pero eso pasa en todas las carreras.
Pero la idea de estudiar lo que estudias, ¿desde cuándo te vino? Pues yo quería estudiar ciencias políticas porque me interesaba, porque desde que tenía unos 12, 13 años. Mm. Y ya cuando fui creciendo me fui dando cuenta que también me interesaba la filosofía política, después me interesó la filosofía y dije, bueno, pues estudio las dos cosas. El único doble grado estaba en Madrid, no me podía ir a vivir a Madrid y decidí hacer las dos carreras a la vez en Granada. Ya se acaba haciendo 19 asignaturas en un año. Nunca Pero, más. ¿y no te lo pensaste muchísimo lo de hacer las dos a la vez? La verdad que no. En plan, fue No. ¿Sabías como... que Quería la tenías capacidad? experiencia de... Sí, no, y la capacidad se la tenía. No sé si volvería a hacerlo, pero en verdad me quedo con que he hecho amigos de política súper majos y que quiero mucho. Y Sí. que también otra experiencia de vivir una facultad por la tarde, una facultad en el centro. Pero es verdad que tampoco he aprendido nada que yo diga, qué guapo, la verdad. Las Como sí he podido facultades aprender en filosofía. eran diferentes, ¿no? Claro, sí, la facultad de política en Granada está en el centro. Mm. Y la de filosofía o la de psicología, que es donde yo estudio, estaba en Tartufo. De hecho, es la que más alta está de todo. Una cuesta vieja que hacer. A veces la hacía con la bici, que era una matada. Pero bueno. Joder, es que, claro, yo he estado en Granada, pero no he visto el ambiente universitario, ¿sabes? Claro, pero normal, porque el ambiente universitario se ve sobre todo o en las facultades grandes que tienen cafetería y en Pedro Antonio cuando se sale. Es cuando se ve el ambiente universitario, pero es verdad que también fuiste de pequeño, ¿no? ¿Me dijiste? ¿O cuándo fuiste Fui en largo? primero de batch y Claro. es que no sé, es que creo que era entre semana y Sí, eran las 4 o algo así y hacía un calor de la polla. O también. sea, En Granada hace una calor. que es, o sea, a mí me molaría volver y ver eso, el ambiente universitario, porque al final, pues lo típico con todas las excursiones de colegio, que Claro. tampoco, Ya sabes, tienes casa el año que viene. Cuando pues, para queráis echarle venir. una visitilla. Sí, sí, ahí del tirón. A ver, en Burgos también tenéis, pero tampoco... Sí, pero es que Burgos no. Nada, A ver, habrá que ir. Burgos no está mal, pero Habrá que ir a matar un cerdillo, ¿no? Algo de eso. ¿Qué haces por ahí, no? o sea, yo no sé si lo... Sí, creo que lo hablé con Kanti. A ver, es un tema... Bueno, ya no lo hablamos tanto, pero al principio sí que hablamos mucho de cómo veis el norte, en plan, la diferencia norte-sur. A ver, en España no es tan vasta. Yo de esto lo he hablado, yo creo que la diferencia en España se nota más periferia-centro. Sí. Es decir, creo que a lo mejor los andaluces tendríamos más cosas en común con los gallegos que a lo mejor lo tenemos con un madrileño. Hmm. Pero sí, sobre todo se nota la diferencia de clima y de cómo se comportan. Al final, como en todos los sitios más cálidos, la gente es más abierta, la gente es más simpática, todo eso. Sí. Pues es normal. Pero es verdad que no es tanto la diferencia norte-sur como de centro-periferia, creo. En, en España sobre todo. Ya en Italia creo que sí la diferencia es más gorda, pero tampoco está en el norte Es todavía. que a los norteños aquí de aquí les pintan como unos sosos, como unos siesos de Sí, cuidado. sí, sí. La verdad que se tiene que notar más la diferencia porque también hay como eso, más, yo creo que hay más diferencia de latitud, sobre todo con comparación con Sicilia, por ejemplo. Sí. Más alargado, más pijos, yo creo. Sobre todo los pijos en España se concentran en Madrid, sobre todo. Ahí. Ese sitio que no hay que pisar, la capital. Pero ¿cuántas veces has estado en Madrid? Mm, 4 o 5. No, he estado un Sí. vez, no he estado. Es que a mí en Es Madrid, mentira, Madrid está muy chula. Los madrileños no. Pero a ver, pero es que Madrid, a mí es como todas las ciudades grandes, que es que no me gusta. O sea, porque es muy grande, ¿sabes? sí, a mí sí me gusta la ciudad grande. Lo que pasa es que Madrid a mí no me apasiona. Pero por ejemplo, Londres, Barcelona, Budapest son ciudades que sí me atraen en cierto sentido porque son grandes, pero siguen teniendo un poco de esencia barriera y Sí. cosas de esto. Pero es Es verdad que, que para vivir en una ciudad pequeña está mejor. tío, Londres me pasa igual. Bueno, Reino Unido en general, es que no sé por qué no me llama nada. Tú que estuviste viviendo allí, Sí. o sea, A ¿a mí ti cómo Londres me lo...? gustó mucho, pero porque Londres no creo que sea ya comparable con cultura inglesa. Londres es como muy cosmopolita. Sí, Entonces no son ingleses la mayoría con los que te cruzas, la verdad. ya. Es otra cosa diferente.
Y como que es muy cultural, también depende de dónde vivas y de dónde estés, claro, pero no sé, a mí Londres sí que es un sitio en el que viviría de mayor o lo que sea. Es que yo un sitio donde llueva mucho y tal. A ver, ya está. mm, A mí es que no me molesta Y tanto eso que soy del norte. ya. A mí la lluvia no me molesta mucho tampoco. Y No. la lluvia de Londres como que te acostumbras al final. mm, O la gente va sin paraguas, sin nada. Como otro clima. Imagino que en Galicia pasará algo parecido. Ya, a ver, al final es acostumbrarte. Pero a mí sí es verdad que el clima me afecta mucho. O sea, aquí que hace. Bueno, hoy ha llovido. Bueno, y me ha Sí, afectado que flipas. claro, Porque dices, en plan, te hace todo bueno un montón de tiempo, que llueve y te baja el ánimo, que flipas ya. solo que llueva un día. Sí, también se nota más cuando hay contrastes, ¿no? En plan, Sí, si vives en Londres o cualquier cosa de esta, de que son 5 meses malos y 6 meses buenos, por así decirlo, porque ya hay 6 meses claro. buenos, cambio climático. Eh, pues yo creo que no se nota tanto la diferencia, ni hay tantos bajones de ánimo, ni nada. Claro, pero es que eso también, o sea, lo estábamos hablando, bueno, hago un inciso, el corte. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Me dejas total libertad o tenías pensado? O sea, Yo quiero deshacerme de la manía de tocarme el pelo, porque nunca me veo bien con el pelo. Y a lo mejor corto me veo igual de mal, pero no me lo tengo que tocar. a ver, Y yo supo creo que menos, entonces. buscamos un punto medio, en plan, dejar el flequillo como Sí, porque tengo un poco de frente, así que hay que tocar un poquillo. por aquí, Puede ser. ¿sabes? Sí, Y darle textura a todo lo que no es flequillo, ¿vale? claro. Pero luego, o sea, te preguntaba porque no sé si que quieres mantener el mullet o hacer otra cosa. No sé, a A ver, ver, el mullet yo creo que te queda bien. el mule me gusta, yo creo que lo mantendría. Sobre Vale, todo el flequillo habría que cambiarlo. vale. Y retocármelo de la ceja también. mm, Vale, pues perfecto. Vale, que te iba a decir, claro, al final el clima condiciona mucho la cultura, o sea, la gente que vive ahí, la cultura de donde estés. Y es algo que estábamos hablando cuando fuimos a Noruega, porque en Noruega, coño, o sea, en invierno tienes muy pocas horas de sol, de luz, Sí. y hace pues bastante malo. Y es que es muy diferente, claro, o sea, comparas España con Noruega y es un choque bastante grande. Yo había no he leído a Camille, pero sé que sé un poco de sobre y tenía un concepto que se llama injusticia climática, Mm, en el que se decía eso, ¿no? De que cómo los diferentes sitios del mundo y sus diferentes climas condicionan posibles modos de vida y que podría decirse que hay una especie de injusticia tanto a nivel de recursos como el agua, como a nivel social o cultural, en el sentido de que no haya horas de sol y tal. Porque tú no puedes vivir la misma vida que vive un Mediterráneo en Noruega. sí, Y en cierto sentido la calidad de vida está muy relacionada con el clima. De hecho, lo- uno de los países con más tasas de suicidio es Finlandia, si no me equivoco, mm, y tiene una de los como mejores calidades de vida a nivel socioeconómico y político. Pero aún así, el clima y ese tipo de cultura hace de Finlandia pues, un sitio en el que no está, o no es bueno o no tiene mucha calidad de vida en comparación a otros sitios como más pobres, por así decirlo. sí. Al final, como en el Mediterráneo, no se vive en ningún lado. Sí, es lo que me he dado cuenta. Bueno, y eso que en Italia, en el sur, pues no se vive mal. Pero, a ver, notas el cambio de cultura. No es tanto choque, porque, a ver, aquí la gente es maja. En Claro, plan, es sur y quieras o no, la gente es bastante extrovertida y amable. Pero es verdad que es difícil desatarte de donde te has criado. no, a ver, claro. Porque al final nosotros mm, nos cimientan unas bases que tomamos siempre cuando juzgamos o cuando actuamos como verdaderas, porque si no, no podríamos actuar. Es como un principio básico de la acción. Yo tengo que tener unas creencias para poder juzgar otras cosas. Y esas Mm, creencias están muy relacionadas en el sitio en el que te crías y en el que creces, porque al final es tu realidad, ¿no? Y esa realidad es muy difícil de desapegarte o de, ¿cómo decirlo?, de alejarte de ella. sí.
Y por eso es también pues diferente las reacciones que tiene la gente cuando va a un sitio diferente. Por ejemplo, el choque tuyo no habrá sido tan fuerte, pero ha sido más fuerte que el que habremos tenido los andaluces, por ejemplo, al venir aquí. Porque de hecho, Pero, ¿por? porque nosotros sí tenemos, aunque en España en general sí que es un ambiente muy extrovertido, ¿no? Sí. Pero en Andalucía el ambiente es muchísimo más extrovertido de lo que lo es en Burgos, por ejemplo. Mm. Y yo creo que la mayoría de experiencias por parte de los andaluces es pensar que aquí son menos extrovertidos y son menos cálidos que lo que somos en Andalucía. Y yo creo que, por ejemplo, a gente del norte de España y tal, le habrá sucedido un poco al contrario, ¿no? De que aquí Sí. hay más vida callejera o la gente es más amable. Claro, nosotros no tenemos ese cambio porque venimos de una tierra parecida, incluso más cálida en ese sentido, incluso a nivel climático también. Pero, Entonces, las creencias te basan para tener una reacción, un juicio diferente, ¿no? En ese sentido. mm, Y al final las tenemos todos, aunque intentemos eh, pero es que tratarnos de mente abierta y tal, las creencias están ahí y no se pueden cambiar. Lo que diferencia a alguien que tiene mente abierta o no es la capacidad de moverse entre creencias, ¿no? De capacidad de entender la posición del otro. mm, pero, ¿y tú crees que, claro, no sé si se te ha dado a ti, pero ¿cuánto crees que es de difícil desapegarte de una creencia, cultura, manía que se te ha impuesto desde muy chico a raíz de donde has nacido? Eh, Depende del tipo de creencia, pero lo que le pasa a mucha gente, hay creencias que son realidades que en el momento en el que se rompen o en el que o que te encuentras como en apatía o cuadro represivo porque generaba tanta tierra en la que estar, por así decirlo, esa creencia, que ya no encuentras ningún tipo de verdad o de confianza en la realidad que te queda después de romper esa creencia. Mm, Pero claro, esas son creencias como muy fuertes. Yo sí que creo que tengo o también estudiando filosofía y tal, capacidad de eh, abstraerme de esas creencias y poder pensar de manera diferente. Yo, por ejemplo, siempre lo digo, yo tengo un caso muy favorable a nivel familiar y tengo una familia de putísima madre, pero yo nunca he creído o tengo fuerte apego al concepto de familia como algo universal. A mm. mí no, y lo he dicho varias veces, para mí mis padres y mis hermanos son tan importantes por cómo son y no por lo que son, ¿sabes? Sí, o sea, que crees en lo de que o sea, la sangre no obligatoriamente une. Exacto. Yo creo que no une, y eso es una realidad, o une en un sentido político o socioeconómico, pero no tiene por qué significar nada más de ahí, ¿no? Ese apego que tenemos como a los conceptos de familia y tal, son cosas en las que yo nunca he creído, incluso habiendo, habiéndome criado en... Tiene un entorno familiar Exacto. favorable. Y eso, por ejemplo, también depende mucho de la persona, de lo que leas, de dónde te informes, y por lo que ciertas personas y en ciertos contextos, diferentes experiencias les hacen tener como una visión más madura de la realidad, porque son capaces, solo por la experiencia, o son capaces o se ven obligados a deshacerse de ciertas creencias, ¿no? Mm, Por ejemplo, cambiando de tema, pero lo hemos hablado varias veces con el tema de sexualidad y tal, como no todos, cada vez más normalizado, bien está, pero personas con sexualidades disidentes suelen tener una mayor concienciación o pensamiento sobre las relaciones sexuales que tienen. Solo en el momento en el que han tenido que pensarlo por la experiencia de ser diferente a la mayoría de personas y cómo se ve esa sexualidad, no sé si me explico. sí, Entonces, tener experiencias minoritarias no solo te hace capaz de entender una realidad totalmente diferente, sino que te hace capaz de ver casi todas las realidades, ¿no? Casi todos los puntos de vista, porque pero están hace en más los dos crítico. lados. Exacto. Porque también decía
pues muchos marxistas, y lo dice Lukács en Historia y lucha de clase, que es el proletariado es el que es capaz de ver la realidad entera, porque es capaz de ver o entender la posición del oprimido y del opresor, de un lado y de otro, ¿no? Por así decirlo. Al Pero ¿no final eso solo se crees, hace con la pero no experiencia. crees que siempre hay como un mínimo de sesgo de cuál sea tu posición? Sí, sesgo hay, pero la posibilidad, las condiciones de posibilidad, Sí. las genera la experiencia, y hay experiencias que no te permiten ver eh, todo lo que pasa, dónde estás situado. En ese sentido, también, por eso es importante tanto la experiencia como la creencia en fundamentar la realidad en la que vives. ¿Me explico? Sí. Y, y en ese sentido, pues, deshacerte de ciertas creencias tiene, sobre todo en creencias como muy poderosas y tal, casi poder destructivo para uno mismo, ¿no? De decir, ¿por qué o para qué voy a seguir viviendo si ya no puedo creer en nada o mi realidad se ha destruido por completo, ¿no? Claro, pero eso ya incluso entraríamos un poco en el nihilismo, ¿no? Claro, pero en cierto sentido hay experiencias personales que parecen o están cercanos a eso, lo que ahí funciona el dogmatismo o el adoctrinamiento en cierto sentido como arma de supervivencia para poder seguir aceptando o aguantando unas creencias que no tienen ningún tipo de argumentación racional, etcétera. A mucha Mm. gente le pasa eso, que si has crecido en un contexto X y te van surgiendo como dudas y tal que resquebrajan esas creencias, pues tú solo te encierras en ella, y ahí está el pensamiento dogmático, que es bastante peligroso. En ese sentido, pues, la mente abierta no es poder desapegarse de las creencias, porque eso no lo puede hacer nadie, sino poder entender la creencia del otro, siendo empático, etcétera. Porque en el momento en el que eres capaz de moverte entre creencias, ¿no? De irte de un sitio a otro, de un lugar a otro, metafóricamente, es cuando puedes tener una mente abierta Claro, para con las otras personas, otros colectivos. pero al final, tener una rigidez muy fuerte de pensamiento y no poder adaptarte es algo que va en contra de lo que ha sido el ser humano siempre, que siempre ha tenido que adaptarse. Vamos, lo Sí. veo yo así. No, pero a nivel social, que es como la parte más tal del proceso de creencia, de cambio y tal, esa rigidez a la hora de pensamiento, lo que es como una especie de fortaleza que se hace ante posibles crisis, ¿no? Por así decirlo. Porque todo punto de vista que tuve sobre ti de otra persona, si rebaja tus creencias, te genera una crisis interna. Más momentánea, más tal. Y si no estás como acondicionado o preparado para que te surjan esas crisis, el pensamiento rígido funciona como un acto de supervivencia, para que no te pasen ese tipo de cosas, para que Mm. tú no puedas, no te generen ni la más mínima duda sobre tus propias creencias. En cierto sentido, después, obviamente, está ¿cómo decirlo? La voluntad de querer ejercer una creencia para ganar poder político y tal, pero en cierto sentido, a nivel así micro, yo creo que el acto de rigidez del pensamiento es como un acto de supervivencia, para no entrar en una crisis interna con tus creencias y verte como desamparado en ese sentido. Sí. A ver, sí, veo las dos versiones. Es cierto que cuando, como tú has dicho, te exponen otra idea a la que tú principalmente tenías y estás acostumbrado, tienes una incomodidad bastante grande. Pero también te digo que si, o sea, yo creo que lo vas a pasar peor si no consigues entender la idea de otras personas, porque vas a estar todo el rato en modo supervivencia y al final también, esto ya como, no por supervivencia ni super básico,
lo veo que realmente es muy enriquecedor poder al menos escuchar o ver el otro punto de vista. Sí, por supuesto. Yo con esto cuando analizo como no lo útil, sino el porqué de ciertos comportamientos que para mí son más negativos que otros, Mm, lo hago para intentar también entender el punto de vista del que es tan rígido de pensamiento, ¿no? Pero por supuesto, ¿cómo decirlo? La mejor experiencia de vida es la empática con el otro y la que genera tanto más comunidad como más amor en un sentido amplio sí, y la que te puede generar como una vida más completa, aunque no tiene por qué ser más feliz, porque lo que se dice siempre de se vive mejor en la ignorancia o si estás al final en un círculo de confort del que nunca sales y por eso se generan tanta radicalización, por así decirlo, no tienes por qué pasarlo mal. Lo que pasa es que vives eso constipado en una vorágine de rigidez de pensamiento que no es lo que deberíamos buscar como sociedad o como personas en general. mm, Pero era por eso, para verle como el sentido real que tiene y lo que dice mucha gente de que tienen razón también, pero no es que, por ejemplo, el auge del racismo, de los totalitarismos, ahora que está viendo, no es que es porque hay muchas inversiones, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto, hay una intención política de hacer crecer ese tipo de rigidez de pensamiento, pero esa rigidez de pensamiento tiene como un sentido ulterior, que es el de no poder adaptarte a otras creencias y encerrarte ahí. También o también está causado por una cosa que fomentan mucho las redes sociales, que esto lo he hablado varias veces con Antonio, que son las burbujas epistémicas, que es un concepto que está como de moda hace una década burbujas epistémicas. en epistemología, que es las redes sociales generan, gracias al algoritmo, una cosa que ya pasaba antes, pero que no pasaba en la misma magnitud, que es al final tú solo ves o solo te informas de lo que te va a gustar, en cierto sentido, ¿no? Que es lo que hace un algoritmo Mm, en Twitter o en cualquier red social y lo que hacen los grupos, los movimientos sociales en general también. Esto de por qué, si habéis tenido la suerte o la desgracia de conocer a gente relativamente radicalizada, porque eso también es un término X, pues vas a ver que viven prácticamente como en otro mundo, ¿no? No tienen contacto con otra realidad que no sea su posición ideológica. mm, Eso genera como una fantasía que después cuando actúas en ella te das cuenta de que no tiene ni pies ni cabeza. De hecho, una de las frustraciones más grandes pues, de cualquier pensador, por ejemplo, comunista, es darte cuenta cuando sales a la realidad de que de lo que estás hablando no tiene ni pies ni cabeza porque estás hablando con un grupo muy reducido, ¿no? Entonces, eso es lo que significa la burbuja epistémica y lo que pasa cada vez más, ¿no? De que las creencias se van retroalimentando porque estamos encerrados como en grupos, en diferentes grupos y diferentes parcelas que no tienen comunicación. Por, por ejemplo, yo A qué las sé, redes sociales te refieres por el algoritmo, básicamente. ahora tiene una magnitud distinta, es muchísimo más catastrófico a nivel de redes sociales. Mm, No porque, en plan, otra vez, para aclararme, no porque las redes sociales sean malas, negativas, per se. Son efectos que suceden y en este caso es como cuantitativo, porque eso también pasaba antes. Personas que se unían y que se juntaban y hablaban siempre de los mismos temas o con el mismo discurso, también se encerraban para el resto de la sociedad, ¿no? Pero con las redes sociales eso un poco se multiplica, en cierto sentido, porque ya la gente se informa a través O de... sea, siempre va a haber un ratio de cuanto más pueda la gente ver otras creencias, más burbujas ¿cómo se dice? epistémicos. O sea, más epistemias va a haber, quizá. No, en plan,
siempre hay, porque es una cuestión natural de los grupos. Si tú estás en un grupo de ideología, por ejemplo, de derecha, pues si el 70% de tus conversaciones políticas las tienes dentro de ese grupo, para ti la realidad, obviamente no, normalmente te hace ver la realidad como pri- prioritariamente de derechas, ¿no? Mm. Y eso va a pasar sí o sí en el momento en el que haya grupos y en el momento en el que hay socialización, ¿no? Que cuanto más magnitud tiene, como lo encerrado que esté ese grupo, pues más aislamiento y más radicalización, que es las cosas que pasan en las redes sociales actualmente, ¿no? ¿Cuál es la solución? Ser capaz de, lo que hemos dicho antes también, de poder empatizar y poder hablar con diferentes personas y en diferentes contextos. Y esto tampoco es como que hay pues, mucha teoría de izquierda de no hay que hablar o no hay que discutir con diferentes posiciones. No es tanto por intentar darle valor a ciertas discusiones que no tienen sentido, sino para estar tú en la realidad y poder saber mm, en el mundo en el que existen, ¿no? Que al final es esencial para cualquier posición política o moral. Sí. Porque yo estaría muy cómodo pensando que no hay medios de producción, no hay gente explotando a otra, o no hay gente que piense que cierto grupo es inferior a otro, pero existe. Entonces tengo que saber, tengo que poder habituarme a esa realidad. No puedo estar todo el rato pensando que el círculo en el que convivo, que es prioritariamente de izquierda, esa es toda la realidad. Por eso hay que buscar experiencias al fin y al cabo, porque también una cosa que he aprendido y que me gusta más de la filosofía es que otro filósofo es intentar olvidarse o no olvidarse, sino que deshacerse de la prioridad de la razón. Porque una de las cosas más importantes que tiene la vida es eh, la experiencia corporal, por así decirlo, corporal, social, etcétera. Hay cosas que no puedes entender sin algún tipo de experiencia. Puedes empatizar, pero tampoco vas a poder comprender del todo. Pero ¿cómo deshacerse la prioridad de la razón? En la filosofía siempre ha habido como mayor, ¿cómo decirlo? Mayor apego a creer que lo importante es la razón y que con la razón se llega a cualquier lado. Y Sí. obviamente la razón y la lógica y ciertos tipos de argumentación son importantes en toda filosofía, en cierto sentido, pero es que eh, hay a sitios que sin la experiencia no llegas. Mm. Porque con la razón puedes llegar a que 2 más 2 es 4, pero con la razón no puedes llegar a entender o comprender el racismo sistemático que sufren las personas de color en España, por ejemplo, o las personas racializadas, mejor dicho. No Pero lo puedes ¿no entender. crees que la experiencia genera razón? Sí, 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 la experiencia genera capacidad de razonar sobre cosas que antes no tenías en tu cerebro, por así decirlo. Sí. Obviamente, la experiencia en el sentido en el que te da una base por la cual poder razonar. Por eso es importante la experiencia. Eh, mm, Básicamente eso, de ser capaz de empatizar y de ponerte en los zapatos del otro, ¿no? Mm. Muchas veces lo que le pasa a la gente racista o tal, que normalmente viene de creencias, son tanto por informaciones falsas, que también se divulgan mucho, como porque no son capaces de empatizar con el otro, ¿no? De empatizar con la vivencia que tienen las personas racializadas bueno, y cualquier otro colectivo mm, eh, mm, discriminado. Que no me sale la palabra. Pero bueno. ¿Tú qué piensas? A ver, yo creo que siempre ser crítico y ver el panorama exterior es fundamental. Claro, también yo o sea, me pregunto muchas veces esto, eh, claro, puede estar la posición de ignorar todo
y vivir tu vida en tu burbuja, o informarte de las cosas que están pasando, pero claro, eso conlleva, obviamente, a mayor conocimiento, puedes ser más crítico, pero también es verdad que te afecta personalmente, sobre todo en el tema guerras y situaciones malas del mundo, ¿sabes? Sí, no, eso es una como una cuestión provocada por la división, por la especialización y la división del trabajo en, bueno, muy abstracto, en el sentido de que estamos en un mundo súper globalizado, en el que parece que no nos importa nada más que lo que tenemos cerca, por así decirlo. Es Sí, una cuestión sistemática a, a mi entender. Cada vez pasa más, incluso ya no tienes que irte a guerras en otros países y tal, que también me parece de poca empatía, pero al final lo que hace el capitalismo es que fuerza a, a desentender problemas que no sean de tu primera necesidad, ¿sabes? Por el esfuerzo que conlleva. Es un, es un proceso que tiene el capitalismo en el que para disminuir la capacidad social y el poder que tiene el movimiento social o los grupos mm, rebeldes o revolucionarios, pues hace que cada vez nos aislemos más en nuestro círculo cercano, incluso en nuestra propia individualidad, ¿no? A la vez que nos hace vernos como individuos egoístas, que al final el punto en el que se basa el capitalismo, ¿no? En el Homo economicus, que no tiene otra ambición que que, eh, gener- que genera beneficio para sí mismo. sí, pues ese Homo económicos en el que se basa el capitalismo es una creencia que nos hace actuar de manera individualista, a la vez que en el capitalismo no somos más que números a nivel político, Mm. porque somos un número en el Estado, somos un número para el mercado y tiene como esa doble vara de individualización en lo social y, y colectivización en lo económico, porque para nosotros, para el sistema somos probabilidades, números, Sí, y al sistema le da igual que mueran 500 personas porque van a morir, lo único que intenta reducirlo o aumentarlo dependiendo de lo que le conviene. Pero al final somos esos números. Es como esa doble vara de capitalismo. Y esto lo decía, ¿por qué decirlo? Em, por básicamente no ser capaz de, una situación externa a exacto, ti. pero porque el esfuerzo mental que conlleva llevar esas dos cosas es algo no hecho muy bien o que nos ha forzado muy bien el propio capitalismo, ¿no? Y Pero porque el ese, capitalismo, ¿cuándo surge? ¿Y por qué? el capitalismo es un movimiento económico-político que empieza a surgir o empieza sus bases con el mercantilismo del siglo XVII y que llega a su apogeo con el capitalismo industrial, con la industria. ¿En Sí, qué sentido? Eh, el capitalismo es el momento en el que eh, la, la forma prioritaria de intercambio comercial deja de ser yo vendo una mercancía para conseguir dinero, para conseguir otra mercancía. ¿En qué sentido? En el sentido mercantilista, o en el momento mercantilista de la historia, pues yo producía huevos, los vendía y compraba carne de vaca para mi familia, ¿no? sí, El intercambio prioritario en el capitalismo industrial es yo gasto dinero en una mercancía, la mercancía la revalorizo con trabajo humano o tecnológico y la vendo por más dinero, ¿no? En un cosa sin fin, ¿no? Y en ese sentido la acumulación de capital no tiene fin, porque es por lo que, por ejemplo, para mí no tiene sentido porque no tengo esa experiencia, pero
seguro que si lo tuviese, también haría lo mismo, porque es una cuestión de cómo funciona el sistema, de por qué Elon Musk mm, sigue produciendo cuando tiene ya para 47 vidas, ¿no? Porque está hasta los poderosos, hasta la clase dominante, entre comillas, está amarrada a esa máquina y no se puede despegar de ella. Obviamente se pueden despegar más fáciles que nosotros, que nosotros tenemos que trabajar para vivir, por así decirlo. Pero ellos siguen trabajando incluso cuando no lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque es algo que domina a todo el mundo. El capital en cierto sentido ya no es nadie, como lo era el señor de la Edad Media. Es un ente abstracto que condiciona todos los factores de la vida, ¿no? Sí. En este sentido, el capitalismo es un sistema que es capaz de funcionar como liberalizador de muchos deseos y de muchas necesidades para después castrarlos o encerrarlos en la propiedad privada de los medios de producción, en la acumulación de capital y generar muchísima miseria allí por donde pasa. ¿Qué piensa? Que también sería inútil o sería bastante poco científico, como dirían Marx y Engels, decir que los capitalistas son, o que el capitalismo es el peor sistema en el que vivimos, o en el que hemos vivido nunca. No, ha dado cosas que no debemos rechazar. Pero esa tecnología y esos avances tienen unos presupuestos y funcionan de cierta manera que sí condicionan la vida de muchísimas personas y sí se puede cambiar, o si hay como una propuesta de cambio. Sí. Ahí está lo negativo del capitalismo, de que tampoco tiene muchísima racionalidad por ningún lado. En el momento en el que un señor puede tener $1 trillón y hay gente muriéndose de hambre, tú me dirás dónde está la racionalidad, ¿no? Y es muchísimo más complejo que eso, ¿eh? Porque es verdad que no es una cosa tan fácil de hacer, pero en ese sentido es un sistema que nos ha dado muchas cosas que no tendríamos que desaprovechar, pero que habría que cambiar el sistema de valores, la manera en la que se gestiona, etcétera. Por ejemplo, en eso yo tendría que leer más porque no he leído mucho sobre posiciones aceleracionistas, que, ¿Posiciones? aceleracionistas, Sí. que hay tanto de extrema izquierda como de extrema derecha, pero que su punto es, o el punto principal del aceleracionismo es llegar a una sociedad postcapitalista, sobre todo en la parte de la izquierda, en la cual se cambien los valores y parezca o se asimile más a lo que podría llegar a ser una sociedad sin clases o una sociedad más igualitaria, sin perder o sin echar para atrás ninguno de los beneficios que ha dado el sistema capitalista, Sí. que al final es una de las cosas más importantes. A ver, claro, al final, ¿tú crees? Es que no hay ningún sistema sin fallas. No, eso es otra cosa, eso, de hecho, para mí, eso viene de Marx, era hegeliano, empezó como un hegeliano joven, de los que se llamaban, Hegeliano, que significa discípulo o lector de las Hegel. doctrinas de. Ah, vale. ¿Cuál era la filosofía de Hegel? Muy, muy resumida. Pues un espíritu que va evolucionando hasta llegar a un final que él llamaba espíritu absoluto, que era la filosofía. Bueno, la idea, con esto quiero decir que en Hegel hay un final de la historia. Hmm. Y en una versión o una visión del comunismo, del marxismo hegeliana, también existe ese final de la historia y es para mí ahí donde el comunismo, donde el marxismo tiene su peor interpretación. Porque para mí es inherentemente humano la historia. No se puede acabar, no hay un momento en el que nosotros digamos hasta aquí. Pero sí hay un momento en el que la sociedad sea más igualitaria de lo que lo es ahora. Eso seguro. Pero eso para mí, o se pueda Pero programar de otra manera. con que es inherentemente humana la historia, vale, eso es obvio, o sea, siempre va a haber historia. O sea, ¿a qué quieres llegar?
O sea, Que hay marxistas con los que no estoy de acuerdo que dicen que el comunismo sí, sería como una especie de final de la historia y en el que el humano habría llegado a su extensión más libre y más humana en todos los sentidos sí. y no habría ningún cambio socioeconómico o social. Habríamos como llegado a la meta, por así Pero decirlo. aquí, ¿qué se entiende como historia? Algo que, si llegamos a eso, ya es estático y siempre va a ser todo igual. Exacto. Y ya ahí estarían solo las preocupaciones de cada uno, de su círculo, de Claro, su pero, sociedad. o sea, ¿no piensas que eso va en contra? O sea, retomando, como lo que me has dicho antes de eh, abstraerse y ver otros puntos de vista y evolucionar y no quedarse en creencias fijas, ¿no crees que realmente eso iría totalmente en contra con Sí, el por ser eso yo no humano? estoy, no estoy de acuerdo con este máximo hegeliano, por así decirlo. Mm, Y de hecho, a partir de las experiencias que suceden en el siglo XX, en el siglo XXI, a finales del siglo XX, se retoma un Marx con otro tipo de lectura mucho más democrática o libre y sin esta aspiración teleológica que se dice como finalista, que es como muchísimo más real y muchísimo más como que se atiene más a la realidad, porque para mí el final de la historia yo no sabría decirte ni si lo consideraba real el propio Max, pero no, si lo consideraba real Max, no lo es un final de la historia. mm. Porque yo estoy muy de la mano de pensar el mundo, pensar en la vida en la que estamos como un incesante proceso de cambios o de devenires. Aquí no está nada quieto, todo cambia, ¿no? La frase típica de filósofo presocrático de no te puedes bañar dos veces en el mismo río, Mm. porque has cambiado tú y ha cambiado el río. Para mí el cambio siempre va a estarlo y siempre va a producir problemas, siempre va a producir crisis. Para mí el filósofo, la persona que mejor habita el planeta y su vida, es el que acepta como esta negatividad o esta parte negativa que tiene la existencia frenal, ¿no? De cambios, males, etcétera, y aceptarlos como lo que son, que es realidad. En ese sentido, pues tener una visión un poco más nietzscheana A ver, yo creo que hay del mundo. cierta belleza en que siempre cambie. Claro, Porque claro, si no es que, yo soy un gran defensor del sí. porque Porque tú nunca has tenido alguna, o sea, un pensamiento muy existencial. Que yo a veces, por ejemplo, a mí, cuando tenía 15 años o así, estaba en primero de batch, a mí me daba mucho coraje el pensar en que me voy a morir y no hay nada más. ya, Y al final acabo aceptando eso y valorando, bueno, sobre todo, yo siempre soy mucho de pensar en el futuro, estar en mi cabeza ya. y, y oh, coño, focalizarme en el presente me ha ayudado. Y siempre he tenido eso, creo que ha sido esa la mayor duda existencial mía. ¿Nunca has tenido una crisis Sí. existencial en relación a ello? Mm, No, las he tenido y las tengo, en cierto sentido. Pero es normal, es una cuestión humana y es, en cierto sentido, por ejemplo, cogiendo otra liana y yéndome a otro sitio con el mismo tema, sí. Aristóteles, cuando habla de su ética, habla de que la ética es como muy compleja, pero sí que hay experiencias que pueden llegar a ser universales, ¿no? Y una de las experiencias universales es la angustia existencial y hay otras, ¿no? Y eso es una cosa que nos pasa a todos. ¿Tú crees que la filosofía viene Obviamente, como respuesta a ello? bueno, tampoco creo que sea así, puede serlo. Pues la filosofía de por sí, yo, ¿cómo se llama este hombre? Que salió hace poco en The One Project, que es súper listo. Ángel Blanco, no, Sí, en verdad sé quién dice. que dijo que realmente, o sea, el valor de la filosofía reside en que no tiene valor útil, como veríamos en una sociedad capitalista. Es decir, que no, coño, Es una no es como un versión, trabajo que te dé dinero porque estás generando un bien, ¿sabes? es una versión poética que es muy, A ver, muy, sí, es muy muy bonita. poética. A mí, a ver, ya el propio concepto de utilidad, pues, relativo, ¿no? O qué es útil, lo que te da dinero, pues obviamente la filosofía no está para dar dinero, tampoco lo sería en pues, ningún tipo de ciencia, si no fuese porque
está encallada en el sistema capitalista. ¿Para qué sirve la filosofía? Pues para un montón de cosas y para nada en general. Eh, es como... porque también hay cosas que la filosofía se pregunta y que en cierto sentido no tienen una respuesta correcta. Entonces, en ese sentido sí que la filosofía no sirve para nada porque no te da respuesta. Te da o te puede dar visiones sobre cosas. Y para mí eso es como lo más importante. Al final, para mí la filosofía es un motor para la acción, como lo era para, o como lo que ha sido para los filósofos como Marx y como todos sus autores, como de los filósofos tienen que empezar a actuar, ¿no? Mm. Para mí la filosofía puede responder cosas que no son ni ciertas ni falsas, que sirven como explicación, preludio o justificación de una acción a nivel político-social importante, ¿no? Para mí la filosofía en general eh, tiene que tener una función eso, social, política, porque si no, no tiene sentido. Para mí, ¿eh? Yo no, por ejemplo, yo tengo ahora una asignatura que se llama antología, que al final esta asignatura es lo típico, son este tipo de preguntas, pero piensas con preguntas e intentas darle una lógica a preguntas que después en la cotidianidad y en cualquier aspecto no tienen sentido Mm. y que pueden tener sentido si le das sentido o lo aplicas en una asistencia concreta o en una asistencia política. Porque si no, ¿para qué te sirve preguntarte por, yo qué sé? Que esto era un ejemplo, ¿no? Yo qué sé, un jarrón de arcilla. Sí. ¿Es una cosa? ¿Son dos? ¿La arcilla y el jarrón? Eh, ¿Qué hace el, que un jarrón hoy sea el mismo jarrón mañana? Ese tipo de preguntas. Bueno, pues para mí no tienen mucho sentido si no le das una cuestión práctica, porque al final en la vida real no tenemos el problema de pensar o de ponernos a divagar sobre este tipo de cosas, porque sí que tenemos certeza sobre ello. Tú tienes certeza sobre que esta maquinilla es la misma hoy y es la misma mañana. Claro, eso es lo que hablamos en el anterior podcast Sí. con Antonio. Y yo le decía, claro, ¿qué te asegura a ti? Yo me gusta pensar en eso como estándares o como algo que hemos acordado toda la sociedad. Que digo, esto es una maquinilla, ahora yo te lo estoy diciendo en español, pero el concepto es el mismo, solo que traducido en otro idioma. Si te digo que esto te lo digo en inglés. Sí. Hay, esto lo estudia Wittgenstein, que el significado de las palabras están en uso y también en una intuición humana que hace posible esa comunicación. Es decir, no hay nada en la palabra maquinilla, no hay nada en ningún gesto que te diga o que signifique eso en concreto. Solo es como una cuestión de práctica. Y es que la vida al final es práctica. Al final hay como mucha, y es normal que se intente, hay mucho intento en teorizar y en clasificar diferentes cuestiones que después solo se pueden entender a nivel práctico. Por Sí, ejemplo, y una de las teorías éticas importantes que más me gusta, que es la teoría de las teorías de la virtud, o teoría de las virtudes, que es, en cierto sentido, eh, intentar entender la ética o la vida práctica de manera compleja, porque así lo es. Por ejemplo, el consecuencialismo o el utilitarismo, que es como lo que más de moda está, que es como una regla para seguir en todos los momentos de tu vida, o en todas las decisiones de tu vida. Pues eso no es vivir, eso es ser un un... robot. Exacto. Y la vida no es así de fácil, la vida es práctica y la vida es a situarse y habituarse a situaciones incómodas, situaciones difíciles, y eso solo se hace con práctica, no se hace atendiendo a una regla o atendiendo a una manera universal de comportarse. Mm. Y en ese sentido, las teorías de la virtud son, o las éticas de la virtud, estaba diciendo las teorías, éticas de la virtud, son muy interesantes y cualquier tipo de filosofía que se deshaga
de esa pretensión de tener que teorizarlo todo, pues también, porque al final, si no hay una respuesta, pues pues no hay una respuesta. Lo que tendrá que haber es como una acción humana que nos corresponda o que queramos tener en esa situación. Pues si no hay bienes absolutos o bienes universales, no hay ningún sistema que elegir frente a otro a un nivel puramente teórico. Es solo en nuestra experiencia práctica, en nuestra vida práctica, que decidimos qué es el sistema en el que queremos vivir, ¿no? Y eso es una cuestión totalmente práctica que viene, obviamente, enlazada con conocimiento, con teorizaciones y tal, pero no es pura teoría. Y eso es una de las cosas que la filosofía más me ha dado a entender. La, la importancia de la práctica y de la experiencia. Yo creo que si una de las cosas que tendría que dejar o intentar que la gente tuviese más claro es la importancia que tiene la experiencia y poder adaptarse a diferentes entornos y diferentes cuestiones de pensamiento, etcétera. Que no sea todo un libro de estándar. instrucciones. Exacto. Sí. Para mí, ¿eh? Porque es verdad que yo qué sé, Kant tenía, no deben matar, bueno, no deben matar está muy bien, ¿vale? Y en el 99,99% de casos, seguramente no tendrías que matar a nadie. Pero la regla universal del deontologismo, que es haz lo que crees que debería ser ley universal, no sé qué, no sé cuánto, pues no es una opción real en todas las situaciones. No lo es ninguna regla que sea un principio único, si es lo que buscan las teorías sustantivas de la moral. ¿Se acaba la chapa? ¿Os ha gustado la chapa? Eh, espera, sí, vamos, sigue hablando que tengo que retocar. Vale, vale. Pero la verdad Quiero, que, quiero que quede como más para adelante, ¿sabes? Que no bueno, quede como tan cuento. ¿Me explico? vale. No sé si eso también se hace con el peinado. A ver, yo te lo había hecho así para que no quedaran como mini huecos, Ya, ¿sabes? O sea, al final, es que tengo entradas también. si te lo peinas, o sea, te lo puedes peinar en plan un poco para adelante, ¿sabes? Bueno, sí, me queda Aún así, más o menos. Ya está, la aquí cosa. estamos. Me he vuelto a quedar calvo, pero no me tengo que peinar. O no me tengo que peinar todo. A ver, yo lo veo guay, ¿eh? Nada, no me queda tan mal como me podría haber quedado, la verdad. No. Y no voy a pasar Además, tanta calor, que eso es otra cosa. además que tienes bastante textura aquí. Que no se puede pensar con calor. Tienes que tener la cabeza liberada. Tío, eso en... Bueno, a ver, en Burgos también hace calor en verano y tienes que hacer exámenes. Pero en Granada, ¿cómo coño pasas el calor cuando es temporada de exámenes? Yo me tiré un examen entero abanicándome. Porque lo hice hace una calor impresionante. Hostias. Y mira que yo en julio he hecho creo que 2 exámenes o 3. Pero fatal, fatal. Experiencia no recomendable a nadie. Porque encima a veces no funcionan los aire acondicionados, fatal. Me parece una, una tortura sádica lo que hacen en la Universidad de Andaluza a partir de julio. ¿Y qué te Pero bueno, dice? esto lo sabrá mejor Antonio, que habrá tenido que hacer algún que otro examen en julio. Te quiero, Antonio. ¿Qué te hizo decantarte por Granada? No, yo sabía que no quería estudiar en Málaga porque no me gusta mucho la ciudad y me gusta cada vez menos. Y quería cambiarme de aire. Y lo que más me encantó es que no había ciencias políticas en Málaga y que filosofía en Málaga era un mierdón en comparación con Granada. Y después, bueno, me he hecho mejor decisión en mi vida. Enamoradito de Granada. Granada de la Vega. Es que creo que no hay nadie con quien hable que ha estado en Granada que no diga que Granada es la polla. Y quien lo diga me tiene que ver la cara, ¿eh? No, pero yo lo he visto. Yo he conocido a alguna que otra persona que me ha dicho que Granada no. Pero bueno, no se escucha y ya estoy. Y sigues para adelante, gilipollas que tío. Pero bueno. ¿Pero esto no? Sí, Ejemplo, o sea, pues nada. bueno, lo del flequillo, ¿cómo lo ves? Bien. Sí. Sí, sí, sí. Mejor que antes, me va a Es que causar claro, problemas. antes el flequillo es que hasta dónde te llegaba. Incluso más, ¿no? A Sí. veces.
Me queda claro, señores. Espera, creo que sale el pelillo por ahí. Y arréglame lo más posible, que quede lo menos feo posible. Haz ahí un milagrillo de Dios. Y mis clientes nunca quedan feos. Sí, pues claro, tú, ¿cuándo te peleé? Espera, que te voy a cambiar el micro. Sí, ¿no? Que sería... Encima que me acuerdo con Canti que le quité la bata y dejé el micro en la bata. Y no me di cuenta hasta 10 minutos después o una cosa así. No lo encontraba. Pero, joder, ¿qué te voy a decir? A ver, lo de Granada, es que es... espera, que se ha ido el micro a tomar por saco. Lo de... O sea, yo resumiría, porque claro, ¿cómo hemos empezado la charla? De, ¿Tú te crees que yo me acuerdo con los leonazos que he pegado? De un sitio para otro, yo no me acuerdo de nada de lo que hablo. Sería imposible, sería imposible. pero, o sea, Os, básicamente, os volvéis a ver el podcast entero y lo vais anotando. rewind. Claro. Y ya no iría. Sí, sí es verdad que ha sido muy... O sea, ha sido todo improvisado. Yo he dado aquí cátedra. No, ha sido realmente improvisado. Yo iba saltando de tema en tema, Sí. sin tener ni puñetera idea de lo que estaba hablando. No me hagáis mucho caso tampoco. Pero bueno, yo creo que interesante por lo menos, ¿no? Algo interesante así. A ver, o sea, a mí me ha molado. Pero sí es verdad que a la hora de, cuando estás cortando un pelo, obviamente tienes que estar concentrado en las dos cosas. Claro. Y, obviamente, o sea, Que mejor que puedes- escucharlo, mejor no lo escuchéis. claro, porque yo con Antonio tenía la cosa, o sea, yo contigo tenía la cosa de que, claro, tú estás mucho más concienciado en temas, obviamente, estudias filosofía, ciencias políticas. Yo sí es verdad, y es que una cosa que te he dicho muchas veces, que yo soy, o sea, no muy ignorante, porque no es que no sepa nada, y sí que me gusta tener una mente abierta y ser crítico, pero es verdad que yo suelo hablar mucho desde mi experiencia, Claro. y no sé hasta qué punto. No leáis, no estudiéis, montad una ferretería. Claro, Estudiar es muy malo, es muy malo. Es peor que muchas drogas, estudiar. Y sí, sí. No estudiéis, no estudiéis. No, es normal, es que no, es una cuestión también depende de lo que hemos hablado muchas veces, de las experiencias que has tenido, porque también es verdad que yo estoy concienciado desde muy chico por experiencias que he tenido. Entonces, es que todo depende. Y si no te ves, en plan, yo siempre animo a que la gente pues investigue y tal, sobre temas como candentes, pero es verdad que si ni yo le pongo un esfuerzo mayúsculo a investigación o a ponerme sobre el día de noticias y de cuestiones tal, por ejemplo, no me da la vida. Pues gente que no tiene ni la base necesaria de como entendimiento de lo que sucede, pues es muy difícil, es que no entiendo, es que no. Y también dejarse un poco de lado, que en cierto sentido lo tiene, pero de esta como superioridad moral que tiene cierta gente, de no, es que yo soy defensor de los derechos, no sé qué me falta. Ni uno es inferior moralmente, ni uno es superior moralmente por tener o estar más concienciado de una cosa o de otra. Es un momento y tal. Todo depende también del momento histórico. ¿Qué pasa? Porque estamos en una sociedad en la que la conciencia política o la conciencia social es una cuestión muy autodidacta. sí. Entonces es lo que tiene. Lo que debería pasar es que la gente que sepa meta presión, o la gente, o los estados metan presión y la gente normal también pueda entender una u otra situación. Sí, claro. Gente normal, ¿eh? Yo soy aquí. Es que yo soy muy especialito. Tampoco puedes estandarizar algo en cuanto a la filosofía o temas así. No puedes estandarizar algo que realmente es tan humano y se basa tanto en las experiencias. No, Y ahí hay como un limbo, ¿sabes? De lo que te debes de fiar, de lo que no, tienes que ser tu crítico. y que hay mucha, es muy interesante y es muy guay leer muchas teorías porque te abren la mente o te abren conceptos para poder pensar por tú mismo o intentar estructurar tu pensamiento, pero que no hay que ser doctorado en filosofía para hablar de las experiencias personales que tiene cada uno porque es que no hace falta hacerlo. ¿Qué pasa? Te dan como más instrumentos, pero que no es necesario. Sí. Tiene la misma capacidad de concienciación política, social o de vida ética una persona que no ha leído nada y una persona que ha leído mucho. En este sentido hay como
me gusta mucho un autor que se llama Spinoza y rápidamente hay un libro en el que se habla de una historia en la que un ruso analfabeto coge el libro de la ética de Spinoza y le encanta el libro. No analfabeto, iletrado. En ese sentido, Spinoza tenía la capacidad de asombrar a los filósofos más lógicos de la historia en su argumentación y a las personas que no tenían ni idea de las bases de las que estaba leyendo, ¿no? Porque tiene Sí, esa dualidad que yo creo que es lo más importante en una obra filosófica. Llegarte a nivel experimentación, a nivel experiencia, y poder llegar a comprenderlo desde la creencia, y obviamente tener una argumentación y un raciocinio filosófico, que para eso es una obra filosófica, ¿no? mm, Pero por eso hay muchas novelas, hay muchas películas, hay mucho otro tipo de conocimientos, por así decirlo, que llegan muchísimo más que cualquier obra filosófica, porque no hace falta que tenga una estructura, un pensamiento filosófico para hacer llegar un pensamiento, porque todo el mundo piensa. No es como mm, una ingeniería aeronáutica, que para entender lo más fuerte de la ingeniería aeronáutica tienes que saber ingeniería aeronáutica. Para sí, pensar cómo piensan los filósofos, pues hay que estudiar filosofía, pero para pensar no hay que hacerlo. Hay claro. que abierto de mente, obviamente hay que entender un poco y hablar, pero que no van de la mano. Estar en la academia que ser una persona, eso, sabida o con experiencia. Es que sí que es Hay verdad mucha que, gente que ha escrito mucho de filosofía y son unos hijos de sí, puta. ya. Es que sí que es verdad que o sea, últimamente, bueno, a ver, es que esto es como todo, o sea, puedo decir últimamente han surgido mucha gente que son granjeros por las redes sociales y que se hacen ver mucho. Pero es verdad que han surgido hace muy poco, o sea, muy poco, recientemente, yo que sé, en los últimos 10 años así, con redes sociales, gente que vende su filosofía y que intenta como, a ver, no adoctrinar, pero sí es como que da su opinión y a veces, si hay personas que no son muy críticas, acaban cayendo en pensamientos que, según yo pienso, son Sí. muy rígidos y que no No tienen seáis fundamento. estoicos sin leer a estoicos. Pajearos lo que queráis. No os levantéis a las 5 de la mañana y viva Palestina libre. Y hasta aquí el podcast.